Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Misterios Edificar le da la bienvenida una vez más a este tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Para el día de hoy vamos a estar en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 50, y vamos a mirar del verso 15 al verso 26. Nuestro título para el día de hoy, deducir sin conocimiento, es aferrarse a un destino incierto. Ese es el título que tenemos para el día de hoy. Deducir sin conocimiento es aferrarse a un destino incierto. Así que no se lo pierda, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que podamos entenderla y que nos des esa habilidad, esa capacidad, esa virtud de poderla poner por obra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, deducir sin conocimiento es aferrarse a un destino incierto. El libro de Génesis, el último verso 26, termina con estas palabras: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así termina este hermoso libro de Génesis. Y vamos a mirar la historia de José. Como vemos, José muere a los 110 años. 110 años tenía José. José vivió 93 años en Egipto. De esos 110 años que vivió, 93 años los pasó en Egipto. Casi toda su vida la pasó en Egipto. José se reencuentra con su padre después de que fue vendido por sus hermanos. Se encuentra a la edad de 39 años. Y cuando Jacob entra a la tierra de Egipto, faltaban todavía 5 años de hambre sobre la tierra. José se presenta ante Faraón cuando tenía 30 años. Y José fue vendido a Egipto por sus hermanos cuando tenía la edad de 17 años. 17 años que pasó junto a su padre y sus hermanos lo vendieron. Amados hermanos, la historia de José es una de las historias más hermosas que podemos encontrar, que podemos hallar en ese gran tesoro que se conoce como las Sagradas Escrituras. Una de las historias que revelan el propósito de Dios para un pueblo a pesar de las malas decisiones que se toman en la vida. Muchas veces consideramos en nuestro razonamiento personal, consideramos en nuestras decisiones o que nuestras decisiones son acertadas. Mas sin embargo, al pasar de los tiempos, al pasar de los años, al pasar de los días, dependiendo las decisiones, si son decisiones para algún fin a corto, mediano o largo plazo, al pasar de los tiempos nos damos cuenta de que fueron decisiones erradas, decisiones equivocadas, y muchas veces nos lamentamos
y lo único que nos queda es sobrellevar las consecuencias. Mas, sin embargo, no hay que ignorar esos versos bíblicos o ese verso bíblico allí en Romanos capítulo 8, que nos habla, que nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, aún nuestros errores y nuestras malas decisiones, nos ayudan para bien. Y es lo que vamos a mirar aquí en esta hermosa historia de José. La historia de José expone, número 1, el alcance de los celos y sus maquinaciones y sus consecuencias. Sus hermanos entraron en celo, en conflicto, por la preferencia que tenía Jacob para con José. Eso los llevó a maquinar el plan de matarlo. No llegaron a ese punto allí por intervención de otro de sus hermanos, pero después de que fue puesto en una cisterna vacía, recordemos que las cisternas eran aquellos huecos sobre la tierra o dentro de la tierra donde metían agua o brotaba agua. Allí fue puesto José y viendo unos mercaderes sencillamente surge la idea de venderlo. Así que esta historia expone, presenta el alcance de los celos, sus maquinaciones y sus consecuencias. Número 2, expone la avaricia y la maldad del corazón. La avaricia y la maldad del corazón. No solamente ese deseo de matarle, sino de venderle a esos mercaderes. Número 3, las mentiras y el engaño y sus consecuencias. ¿Cuáles mentiras? Las mentiras que fabricaron allí para decirle a su padre que una bestia lo había devorado, untando sus vestidos con sangre, llevándole la evidencia a su padre, a fin de que su padre pudiese llorar la muerte de su hijo y todo quedara a ocultas, todo quedara escondido. El engaño, la mentira, la maldad, la traición, todo quedara oculto. Y 4, expone el dolor y el sufrimiento que causaron los celos y la maldad y el engaño de las mentiras a un padre que solo amaba a su hijo José. Qué tremendo, amados hermanos. A veces no medimos las consecuencias de los actos, no medimos las consecuencias de nuestras acciones y aún no medimos la consecuencia de nuestras decisiones. Toda acción, amados hermanos, demanda una reacción. Toda acción demanda una reacción, es una realidad. No podemos pasarlo por alto. Así que vemos aquí que las acciones de los hijos de Jacob traen dolor, traen sufrimiento, no solamente para la vida de su padre, sino también para la vida de su hermano. Su hermano que fue vendido a Egipto, y allí en Egipto comienza esa vida, esa nueva vida de José, inicialmente como un mayordomo, un sirviente de Potifar. También fue engañado, seducido por la esposa de Potifar, y en base a esta seducción,
a esta negación de parte de José, fue infamado y puesto en la cárcel. Allí conocemos muy bien la historia, amados hermanos, la historia de José, cómo Dios lo prosperó no solamente como sirviente, sino también allí lo prosperó en la cárcel, poniéndolo a cargo de la cárcel, cómo Dios le da esa capacidad para que José pueda interpretar el sueño del copero, el sueño del panadero, cómo venidos los sueños de Faraón, vemos allí que el copero se acuerda de José, habla de José y José es llevado ante Faraón. Recordemos que Faraón recibe a José cuando José tenía 30 años. Y allí es donde el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, los hijos de Jacob, llegan a Egipto. Cuando José se revela ante sus hermanos, José, después de hacerle una cierta serie de pruebas, lo único que quería era saber cómo estaba su padre y quería acoger a toda su familia, a este gran pueblo que había crecido, se había desarrollado durante tantos años, y manda a llamar a su padre para que su padre esté ahí con él y puedan sobrevivir durante esos 5 años que restaban de hambre sobre la tierra. Vemos que cuando ya Jacob se revela, Jacob se presenta ante Faraón. Faraón le hace una pregunta y le dice: ¿cuánto tiempo llevas de peregrinaje? 130 años, amados hermanos, peregrinando por el desierto. 130 años manteniendo firme la esperanza de las promesas de Dios, promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac, y por supuesto promesas que también le había hecho a Jacob. 130 años de peregrinaje, 130 años caminando por fe, esperando las promesas de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. 130 años es mucho más que la vida promedio que tenemos nosotros los seres humanos. Y a veces nosotros como creyentes llevamos 5, 7, 10, 15, 20 años de peregrinaje por este camino de la fe y nos sentimos cansados muchas veces tratando de tirar la toalla, pero esto nos alienta, amados hermanos, nos fortalece, sabiendo que hubieron hombres y mujeres que realmente le creyeron a Dios y aguantaron años manteniéndose firmes en esa fe y en esas convicciones por las cuales habían creído. Así que tiempo de Jacob sobre Egipto o en Egipto fueron de aproximadamente 17 años. Jacob entra aproximadamente a Egipto a los 130 años y muere a la edad de 147 años, es decir, que un aproximado de 17 años estuvo allí en Egipto. Dato interesante, amados hermanos, es que Jacob estuvo con José sus primeros 16, 17 años aproximadamente y terminó sus días
con 17 años aproximadamente, para un total de 33 a 34 años aproximadamente que estuvo solamente con el hijo que más amaba. Qué tremendo, amados hermanos. Nota importante: Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, su ministerio sobre la tierra, un aproximado de 33 años. Qué tremendo, amados hermanos. La muerte de Jacob. La muerte de Jacob registra muchísimos sentimientos encontrados. No solamente por las profecías y las bendiciones que confiere Jacob para sus hijos, y no solamente por lo que implicó o implicaría la muerte de Jacob, sino que sus hermanos se encuentran allí en la muerte o después de la muerte de Jacob. Allí en el verso 15 leemos de la siguiente manera: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Qué tremendo. No aprenden o no aprendían los hermanos de José. Teniendo esos sentimientos de culpa, ellos vuelven como a maquinar cómo hacer para que José los perdone después de tantos años. Estaban conscientes de que José no los había perdonado. Amados hermanos, cuando no hay seguridad del hecho de haber sido perdonados, la culpa siempre será el verdugo que atormenta la conciencia. Qué tremendo, amados hermanos. Ellos maquinaron, ellos fueron a utilizar la muerte de su padre como una excusa para ellos poderse librar de las supuestas consecuencias que podría tomar José por su maldad, debido a que desde el momento que ellos fueron reconocidos por José, aceptados por José, llevados, alimentados, sustentados, protegidos por José, ellos nunca vieron las represalias de José, nunca vieron el castigo que merecían. Posiblemente ellos entendían que era por respeto a su padre, pero muerto su padre, ellos dijeron: ya es el tiempo de que José venga sobre nosotros y nos castigue. Así que cuando no hay seguridad, amados hermanos, de haber sido perdonados, la culpa siempre será ese verdugo que atormenta la conciencia. Los hermanos de José asumieron que ya era el tiempo de pagar por su pecado. Ellos lo asumieron. Ellos lo entendieron de esa manera. Sus sentimientos afloraron debido a esa realidad, debido a su maldad, debido a sus celos, debido a sus mentiras y a sus engaños.
ellos asumieron que era el tiempo de pagar ya por su pecado. Mas sin embargo, amados hermanos, los hermanos de José olvidaron las palabras sinceras de perdón de José. Así es, amados hermanos, a veces nos olvidamos los beneficios del perdón. O a veces cuando somos perdonados no entendemos el milagro que produce ese perdón en el corazón de una persona. Hay muchos creyentes que han sido perdonados, que han sido salvos, que han recibido esa gracia del perdón, mas sin embargo no sienten en su corazón que verdaderamente han sido perdonados. Y esa es una realidad para muchos creyentes hoy en día. Personas que asisten a un templo, personas que se congregan en una iglesia local o una comunidad local, personas que oran, personas que son conscientes de su salvación, mas sin embargo sus sentimientos, la culpa de sus sentimientos, de esos pecados ya perdonados, de esos pecados pasados, amados hermanos, florecen con remordimiento, con culpa, atormentando esa conciencia, como si nada hubiese sucedido. Qué tremendo, amados hermanos. De hecho, hay muchas personas que siguen trabajando para el alcance, el logro de su salvación. Personas creyentes que dicen, tengo que esforzarme para alcanzar ese perdón. Cuando hablamos, amados hermanos, de salvación, y esto es importantísimo que lo tengamos presente. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando del perdón de nuestros pecados. Cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de la reconciliación entre una persona que ha pecado, que ha sido perdonada, la reconciliación con Dios. Si no hay perdón, amados hermanos, no hay reconciliación. Si hay perdón, amados hermanos, es porque hubo esa capacidad, esa habilidad, ese don, esa bendición, esa virtud de llevar un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento no es más que un abandono, no un abandono temporal de esa conciencia de su pecado, sino un abandono definitivo de esas acciones, de ese pecado. Ese reconocimiento que se hace delante de Dios por haber fallado y haber recibido ese perdón. Es un nuevo inicio, es un nuevo comienzo, es un nuevo génesis. Entonces, cuando hablamos de salvación, amados hermanos, hablamos de perdón. No hay salvación si no hay perdón de nuestros pecados. Y muchas personas consideran que sus pecados pasados siguen sin ser expiados, siguen siendo el motivo por el cual no se alcanza la salvación. ¡Qué tremendo! Así que sugieren que esa salvación se alcanza a través de las buenas obras y pretenden agraciarse con Dios, congraciarse con Dios a través de sus buenas acciones a fin de que Dios les conceda la salvación. Pero, amados hermanos, en el momento que una persona conoce a Dios, una persona que es bendecida con la salvación, con la gracia de salvación, esa persona ha sido perdonada. Sus pecados que le impedían, que se hacían como una columna que impedía
la relación con Dios, esa columna ha sido derrumbada, esos pecados han sido sepultados. Dios ya no se acuerda de esos pecados, así que nosotros no tenemos por qué recordarlos para que se conviertan en esos verdugos que infringen temor, miedo a nuestro corazón en cuanto a nuestra herencia, en cuanto a ante lo que Dios nos ha otorgado por gracia, que es la vida eterna. Amados hermanos, cuando hablamos de salvación hay que entender no solamente que hay perdón, sino que también hay una bendición después de la muerte. Qué tremendo, amados hermanos, y esa bendición es la vida eterna. Leamos las palabras que expresa José a sus hermanos ahí en el capítulo 45, verso 4. Entonces le dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis o no se pongan tristes, no estén tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué palabras, amados hermanos, qué profundidad. José, un hombre que entendió el plan de Dios, un hombre que fue lleno de la presencia de Dios, entendía el plan y el propósito de Dios. Entendió súbitamente por qué le sucedió o por qué le aconteció lo que le aconteció. Y José les dice las razones por las cuales él hubiera tenido que castigarlos, mas sin embargo, José les dice que había un plan, que había un propósito. Ahora pues no se pongan tristes ni les pese por haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre y en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, los cuales ni habrá aranda ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Qué tremendo, amados hermanos. José era consciente del plan y el propósito de Dios, y era consciente que a pesar de las malas decisiones que habían tomado sus hermanos, a pesar de esos celos, a pesar de esa maldad, a pesar de esas mentiras, a pesar del engaño, a pesar de sus maquinaciones, Dios había encaminado todo eso para preservar, para bendecir a un pueblo tal como se lo prometió a Abraham, tal como se lo prometió a Isaac y tal como se lo prometió a Jacob. Así que los hermanos de José olvidaron estas palabras. Olvidaron que realmente el plan y el propósito por el cual
Dios había llevado a José a Egipto era para bendecirlos, no para castigarlos, no para recriminarles por sus pecados, sino simplemente para preservar la vida de un pueblo. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo es que todavía hayan personas que no entiendan el plan, el propósito de Dios para sus vidas. Muchas personas se lamentan por las circunstancias vividas, se lamentan por aquellas circunstancias difíciles de la vida por las que están pasando, sin entender que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas que nos acontecen. Amados hermanos, no hay que perder de vista la esperanza que tenemos por delante. No hay que perder de vista, amados hermanos, que tenemos a un Dios poderoso que vela por nuestra vida, por nuestra salud y que se ha comprometido preservar nuestra existencia en esta vida, amados hermanos, y después de la muerte. Para ir, amados hermanos, concluyendo, para ir terminando, las deducciones que hacemos a veces sin entender el plan de Dios, sin entender el propósito de Dios. Esas deducciones, amados hermanos, labran para nosotros, labran para los creyentes un destino incierto, así como la vida de los hermanos de José, después de tantos años de ver la misericordia de su hermano, de ver la provisión, el sustento, seguían dudando, seguían maquinando cómo buscar el perdón de parte de José, un perdón que ya se les había otorgado desde el mismo momento que José entendió que fue llevado a Egipto con un propósito. La falta, amados hermanos, para concluir, la falta de confianza en el perdón de Dios y la falta de conocimiento en la obra de salvación genera deducciones inciertas en cuanto al propósito de Dios. Qué tremendo, amados hermanos, la falta de confianza en el perdón de Dios y la falta de conocimiento en la obra de salvación genera deducciones inciertas en cuanto a la falta del propósito de Dios, en cuanto a ese plan, en cuanto a ese propósito de Dios. Y qué tremendo, amados hermanos, son las palabras que nos deja José antes de su muerte. Seguimos leyendo ahí. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No tengan miedo, no tengan temor. Amados hermanos, si Dios nos ha
elegido, nos ha destinado, predestinado para esa gloria eterna. No tengamos temor. No tengamos miedo de lo que se levante, de lo que se pueda levantar en contra de nosotros, pues Dios está a nuestro favor. Y dice la palabra, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre sus rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Qué tremendo, amados hermanos, esa fe, esa confianza, esa fidelidad y esa esperanza de José en cuanto a las promesas de Dios. Dios les prometió al pueblo de Israel que los llevaría a esa tierra prometida. Y Jacob consuela, alienta a su pueblo, alienta a sus hermanos, diciéndole que Dios los iba a visitar y que Dios los iba a sacar de esa tierra y los iba a llevar en victoria a la tierra prometida. Tal como se lo dijo, se lo prometió a Abraham. Y asimismo, amados hermanos, sucedió y aconteció. Y asimismo está la promesa que nos hace Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un camino, amados hermanos, que conduce a esa gloria eterna. Ciertamente Dios visitará a su iglesia, Dios visitará a su pueblo y lo llevará a esa gloria eterna. Qué tremendo, amados hermanos. Qué hermoso, amados hermanos, es saber que esas promesas siguen ahí, latentes en cada corazón, en cada vida, en cada persona que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. No dejemos que la culpa nos atormente. Ni mucho menos tomemos decisiones que puedan no seguir ese camino conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que las deducciones sin conocimiento pretenden aferrarnos a un destino incierto, mas sin embargo, cuando tenemos ese conocimiento pleno en las promesas de Dios y nos aferramos a una esperanza inamovible, nuestro destino ciertamente nos conducirá a esa gloria eterna. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha perdonado. Y eso, amados hermanos, es suficiente para que nosotros podamos servirle y esperar en lo que Él nos ha prometido. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Y si hay algún conocido, alguna persona que nos escucha, que está escuchando este mensaje y no conoce a Dios como ese Dios personal,
Le invito para que se acerque a través de las Escrituras, para que conozca personalmente a ese Dios, para que conozca su amor a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y le ruegue, le pida, para que le bendiga con esa salvación y con esa vida eterna. Bien, amados hermanos, si este mensaje, si esta enseñanza ha sido de edificación, de bendición para su vida y siente que algún amigo, algún familiar debería escuchar esta enseñanza, siéntase en la libertad de compartirlo. Que Dios los bendiga.